Listo, nuevamente buenos días para todos. Vamos a empezar a retomar el tema de la cinemática como lo veníamos trabajando en la clase anterior, pero con un tema nuevo, ¿sí? Voy a compartirles pantalla. Listo, ahí está compartiendo la pantalla. Y sí es importante que tengamos a la mano donde tomar apuntes para poder registrar todos los conceptos que son fundamentales en este tema que vamos a empezar el día de hoy, que ya es un tema muy parecido al anterior, pero que tiene un poco más de complicaciones, por decirlo, es un poco más de dificultad que lo que hemos trabajado en las clases anteriores. En las clases anteriores trabajamos el movimiento rectilíneo uniforme, se llama así, movimiento rectilíneo uniforme o también llamado el MRU. Y la característica principal o las dos características principales de este movimiento es que número uno, como se llama movimiento rectilíneo, significa que hay un movimiento en una línea recta. Todos los movimientos que hemos trabajado acá son en una línea recta, ¿sí? Y número dos, el movimiento rectilíneo uniforme que trabajamos tiene la característica de que la velocidad es constante. Entonces son dos características, movimiento en una línea recta y la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora otro movimiento que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el tema que vamos a ver ahora, ¿sí? Ese es el tema que vamos a ver, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que en este movimiento ya la velocidad no va a ser la misma siempre. En el movimiento anterior, la velocidad o la rapidez va a ser la misma siempre. Aquí en un nuevo movimiento, esa velocidad va a cambiar. Pero quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de velocidad, siempre tenemos que dar el valor de esta velocidad, pero también tenemos que decir en qué sentido va, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba. Cuando hablamos de velocidad, siempre tenemos que darle una dirección. Pero cuando queremos solamente cuando queremos conocer el valor, la cantidad, la magnitud, hablamos de rapidez. Entonces, por motivos de simplicidad en este momento del curso, vamos a hablar de rapidez y velocidad para lo mismo. Cuando yo diga velocidad o cuando diga rapidez, en este momento va a ser lo mismo, pero tengamos en cuenta más adelante que cuando hablemos de rapidez solamente hablamos de la magnitud, de la cantidad, del valor de 20, 30, 40 o lo que dé, pero cuando hablamos de velocidad tenemos que decir 20, 30 kilómetros por hora hacia el norte o a 40 grados. Siempre tenemos que dar una dirección a ese valor numérico, pero por ahora, para nosotros, rapidez y velocidad va a ser lo mismo, ¿listo? Entonces, en este movimiento que vamos a trabajar a partir de ahora, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la rapidez o la velocidad va a cambiar, sea que vaya aumentando o sea que vaya disminuyendo. Entonces, en la pantalla vemos que hay un título que obviamente es el título del movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y muchas veces, para no tener que decir todas estas palabras que hacen parte del título del tema, que muchas veces vamos a utilizarlo, pues hacemos nos nombramos con la inicial de cada una de estas palabras, o sea, con la M, con la R, con la O y con la U, y con la A, perdón. Entonces, podemos decir que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o el MRUA. Cuando yo diga MRUA, usted va a saber que esta M es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o el MRUA, tiene dos características principales. La primera es que ocurre en una línea recta, aquí no vamos a ver ninguna montaña, ningún círculo, una línea recta, y adicionalmente en este movimiento hay algo que se llama la aceleración, que les voy a explicar más adelante. La aceleración es constante, o sea, en este movimiento la aceleración es lo que es constante. Vuelvo y repito, más adelante voy a explicar con mayor detenimiento qué es la aceleración, pero en este momento lo que yo quiero es que entendamos que en esta clase de movimientos vamos a encontrarnos con dos características principales. La primera característica es que este movimiento ocurre en una línea recta, en una carretera, en una pista, pero tiene que ser una línea recta, una trayectoria recta. Y la segunda característica es que la aceleración es constante, pero la aceleración. Entonces, ¿cuál es la diferencia
entre el MRU y el MRUA. La diferencia es que en el MRU la velocidad es constante y en el MRUA lo que es constante es la aceleración. Entonces, para que lo tengamos presente, porque a veces uno hace ese tipo de preguntas o en unas pruebas tipo IFES y las personas se confunden cuando les preguntan acerca de la diferencia entre el MRU y el MRUA. Es muy sencillo. En el MRU la velocidad es constante, en el MRUA la velocidad cambia. Dicho de otra manera, en el MRU la velocidad es constante, en el MRUA la aceleración es la que es constante. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este nuevo término que es la aceleración? ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el término que nos permite conocer cómo cambia la velocidad. Vuelvo y repito, la aceleración es el término que me permite conocer cómo cambia la velocidad. Entonces, la velocidad en este movimiento que estamos trabajando va a cambiar. Entonces, característica importante del MRUA, la velocidad va a cambiar. Miren que en el anterior movimiento que era el MRU, como la velocidad era la misma siempre, solamente utilizamos una ecuación para resolver todos los problemas. Solo usamos una ecuación que dice que la velocidad o rapidez, que la rapidez o velocidad es igual al espacio de distancia recorrida, distancia sobre el tiempo. Y lo que hicimos fue después despejar el tiempo y despejamos la distancia, pero realmente es una sola ecuación que trabajamos en ese movimiento. Ya en este movimiento tendremos 4 o 5 ecuaciones, porque ya la complejidad aumenta un poco, debido a que en este movimiento la velocidad varía, ¿sí? Entonces, la velocidad en este movimiento va a cambiar. Eso es lo que quiero que tengamos. Ya aquí en el MRUA la velocidad cambia. Entonces, como la velocidad cambia, siempre vamos a tener que analizar dos cosas. Lo primero es la velocidad inicial, que como su nombre lo indica, es la velocidad con la que inicia el movimiento. ¿Sí? O hay un movimiento que puede iniciar con velocidad cero, pero hay movimientos que inician con velocidades diferentes de cero. Entonces, ahora aquí, en este movimiento, vamos a encontrarnos con que la velocidad cambia. Entonces, como la velocidad cambia, nos encontramos que una de las variables principales de este movimiento es la velocidad inicial. Vuelvo y repito, que como su nombre lo indica, es la velocidad con la que inicia el movimiento. Y también vamos a encontrar con otro término que es la velocidad final, que como su nombre lo indica, es la velocidad con la que termina el movimiento que estamos estudiando. Entonces, aquí ya no solamente vamos a hablar de velocidad, sino que vamos a hablar de velocidad inicial y velocidad final. Ahora, ustedes saben que en física, en las ciencias, se manejan una simbología, o sea, unos símbolos, unas cosas que sean fácil de hacer para no estar escribiendo a toda hora las palabras velocidad inicial ni velocidad final. Entonces, en algunos libros nos vamos a dar cuenta que para representar la velocidad final se usa el v y un cero en la parte de abajo, y eso se lee v sub cero. Profesor, ¿y por qué no colocan la palabra mejor velocidad inicial? ¿Por qué usan esta simbología? Porque es más fácil escribir v sub cero que escribir a toda hora velocidad inicial. Entonces, en los libros ustedes van a ver que la velocidad inicial se representa con una v y un cero en la parte de abajo. Pero hay otros libros o en otras páginas de internet donde la representan de otra manera y no pasa nada. La representan con una v y con una i en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque i es la inicial de la palabra inicial, ¿sí? De velocidad inicial. Como empieza por una i, le colocan una i. ¿Por qué le colocan por acá cero en algunos libros? ¿Por qué? Porque el cero es el primer número de los números naturales, por decirlo de alguna manera. En algunos libros o en algunas páginas de internet o algunas personas que explican este tema, en vez de escribir velocidad final, escriben solamente una v, como dando a entender que esa es la velocidad final. Pero hay otros libros que en vez de usar una v, utilizan una v y una f en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque f es la palabra con la que empieza la expresión final, o sea, la palabra final. F es la letra con la que empieza la palabra final. Entonces, lo que yo quiero es que entiendan que así sea que veamos v sub 0 o v sub i, eso representa para nosotros la velocidad inicial. Y si vemos una v o una v sub f, para nosotros va a representar la velocidad final. Para nosotros, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, nos vamos a encontrar en este movimiento con la variable protagónica, o sea, con la más importante, por decirlo de alguna manera, que es precisamente la aceleración, que es lo que tiene este movimiento que no tenía el anterior. Y la aceleración se simboliza con una letra A minúscula,
¿sí? Una letra A minúscula. Tengamos en cuenta, por favor, lo que son los símbolos que usamos en las ciencias. En algunos talleres que recibí, a pesar de que les había comentado dentro de las explicaciones, que, por ejemplo, segundos, el símbolo de segundos no es SEG, es solamente la letra S y minúscula. Entonces, algunos escribían SEC, o sea, SEG, algunos escribían la palabra completa segundos, algunos con kilómetros, por ejemplo, perdón, con metros, en vez de escribir la M solamente, que es el símbolo de metros, escribían M, T y S. Entonces, las ciencias tienen que ser un poco rigurosas, tenemos que comportarnos de una manera más rigurosa y ese tipo de simbologías tenemos que respetarlas. Entonces, la aceleración tiene como símbolo la A minúscula. Siempre que usted vea un problema, un ejercicio, una A minúscula, eso está representando la aceleración. ¿Listo? Ahora, la aceleración, vuelvo y repito, me indica cómo varía la velocidad, cómo cambia esta velocidad. Ahora, las unidades de la aceleración son los metros por segundo al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Más adelante miraremos de dónde salen esas unidades. Pero por ahora, quiero que por favor me crean que las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Pero, ¿qué significa que la aceleración de un cuerpo sea 3 metros sobre segundo al cuadrado? Cuando hablo de un cuerpo, la palabra cuerpo en física representa una bicicleta, un atleta, un carro, un punto, un avión, un ave, lo que sea que se esté moviendo. Entonces, ¿qué representa que la aceleración de este cuerpo, que es un ciclista, que va en una bicicleta, qué representa que la aceleración de ese cuerpo sea 3 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, ¿esto qué representa? Representa, por aplicando las propiedades de las fracciones, porque si esto es una fracción, yo puedo expresar esto, 3 metros sobre segundo al cuadrado, como 3 metros sobre un segundo. Si matemáticamente operamos esta fracción, miremos que 3 dividido en 1 me da 3. Y metros sobre segundo dividido sobre segundos, al aplicar la ley de la oreja, da metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, démonos cuenta que aquí estamos aplicando algunas cosas relacionadas con las fracciones, seguramente vamos a aplicar algunas cosas relacionadas con los números decimales, seguramente vamos a aplicar algunas cosas relacionadas con la potenciación, etcétera. O sea, lo que quiero que entendamos es que lo que es la ciencia natural y física está muy relacionada con las matemáticas, porque las matemáticas son precisamente la herramienta con la que podemos entender los fenómenos de la física y de la química. Pero bueno, entonces mi motivación es que si de pronto tiene alguna duda, me pregunte para poder resolver alguna duda matemática que usted tenga. No importa que sea de años anteriores, pero es indispensable porque si usted se enreda en la matemática, pues se va a enredar mucho más en la física, que es realmente lo que yo quiero que podamos comprender el día de hoy. Bueno, por propiedades de las fracciones, 3 metros sobre segundo cuadrado es equivalente a 3 metros sobre segundos dividido en un segundo. ¿Qué significa esto? Que cada segundo que pasa, si este ciclista tiene una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, eso significa que cada segundo que pasa, su velocidad va a cambiar en 3 unidades. ¿Sí? Va a cambiar en 3 unidades. ¿Por qué? Porque la aceleración es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Supongamos que este ciclista empieza con una velocidad inicial, miren que la terminología velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Cuando la velocidad es 0 es porque el cuerpo está quieto. Y tal vez usted me dirá, pero profesor, yo veo aquí que el ciclista en la diapositiva se está moviendo. Y usted dice que está quieto. Sí, es verdad. Solo que no logré hacer que eso se quedara quieto, ¿sí? Pero asumamos que eso está quieto, que él no se está moviendo. Cuando los objetos o los cuerpos no se mueven, su velocidad es 0, como en este caso. Entonces, ¿qué significa? Bueno, él empezó con velocidad inicial 0, o sea que al comienzo tenía velocidad de 0. Si este cuerpo inicia con velocidad inicial de 0, pero tiene una aceleración, o sea que él acelera con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado, eso significa, ¿sí?, que al cabo de un segundo, ya su velocidad no va a ser 0, sino que va a ser 0 más 3. Es decir, que al cabo de un segundo, su velocidad ya va a ser 3 metros por segundo. Cuando pasa un segundo, su velocidad aumentó en 3 unidades. Al cabo del siguiente segundo, ya su velocidad no va a ser 3. ¿Quién me ayuda, por favor? Y me dice cuál va a ser su velocidad después de un segundo adicional. 6, no. Muy bien.
Entonces, después del siguiente segundo ya su velocidad es de 6. Y al siguiente segundo, su velocidad ya no va a ser 6. ¿Cuánto creen que va a ser su velocidad al siguiente segundo de tiempo? 9. 9. Exactamente. 9. 9. Y así sucesivamente. Al siguiente segundo ya sería 12, después 15, 10. Iría aumentando su velocidad y cada segundo aumentaría en 3 unidades. Y usted me preguntará, pero profesor, ¿por qué aumenta en 3 unidades? Pues precisamente porque la aceleración yo quise colocarla como de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo fuera colocado que la aceleración era de 2 metros sobre segundo al cuadrado, pues cada segundo iba aumentando de 2 en 2. O si yo fuera colocado que la aceleración era 5 metros sobre segundo al cuadrado, pues quiere decir que cada segundo su velocidad aumenta en 5 unidades. ¿Ok? Entonces, ahora yo quiero lo siguiente. Voy a dejar claridad en algo que a veces nosotros nos confundimos y mucho más cuando vemos todas estas palabras o términos que son nuevos para nosotros. Quiero que no confundamos el término de velocidad con aceleración. Porque cuando hablamos de velocidad, la velocidad me indica qué tan rápido cambia la posición de un cuerpo. Qué tan rápido cambia la posición de un cuerpo. Cuando yo hablo de velocidad es qué tan rápido se desplaza un cuerpo. Cuando yo veo, por ejemplo, que un carro va a 100 kilómetros por hora, entonces nosotros vemos que él cambia la posición muy rápidamente. Eso es lo que nos llama la atención de los carros que van a alta velocidad. Cuando vemos que cambian de posición muy rápidamente. Pero cuando hablamos de aceleración, hablamos de qué tan rápido cambia es la velocidad. Qué tan rápido, si al comienzo estaba en 10 kilómetros por hora y pasó a 80 kilómetros por hora y solamente lo hizo en un segundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, velocidad es qué tan rápido cambia la posición de un cuerpo y la aceleración es qué tan rápido cambia la velocidad de ese cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría en este caso si la aceleración es negativa? ¿Qué sucedería? ¿Qué significa una aceleración negativa? Bueno, que por propiedades de las fracciones, podemos decir que menos 2 metros por segundo al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado equivale a menos 2 metros sobre un segundo. Si dividimos menos 2 entre 1 da menos 2 y si dividimos metros sobre segundos, queda metros sobre segundo al cuadrado. ¿Pero qué significa esto? Significa que cada segundo de tiempo la velocidad o la rapidez de este cuerpo va, como es negativo, va a disminuir. Entonces, aquí hay algo muy importante que lo vamos a enfatizar más adelante, pero lo voy a decir desde ya. Cuando hablamos de aceleraciones negativas, estamos hablando de que el cuerpo va disminuyendo su velocidad. Y cuando hablamos de aceleraciones positivas, quiere decir que el cuerpo va aumentando su velocidad. Entonces, aceleraciones positivas, el cuerpo va aumentando su velocidad. Aceleraciones negativas, el cuerpo va disminuyendo su velocidad. Entonces, lo que nos quiere decir esa aceleración que yo me inventé, un valor así, de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir que cada segundo este cuerpo disminuye su velocidad en 2 unidades. Entonces, supongamos que yo empiezo a analizar la frenada de ese ciclista y le empiezo a analizar desde acá. Desde ahí empiezo yo a analizar. Entonces, esta va a ser mi velocidad inicial porque desde ahí yo empecé a observarlo. Desde ahí yo empecé a estudiar su comportamiento en el movimiento. Entonces, si su velocidad inicial es 20 metros sobre segundo y este ciclista empieza a frenar de tal manera de que su aceleración es de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, mi pregunta es la siguiente, a ver quién me la puede responder. Al siguiente segundo o en el primer segundo de tiempo, ¿en cuánto quedaría su velocidad? 18. 18, exactamente. ¿Por qué? Porque la aceleración es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, que quiere decir que cada segundo de tiempo, cada segundo que pasa, su velocidad se disminuye en 2 unidades. De manera o de igual manera, al siguiente segundo, pues su velocidad ya ahora va a ser 16. Y al siguiente segundo, su velocidad va a ser 14 metros por segundo. Y así sucesivamente hasta que pare, que su velocidad sea cero. Porque siempre que un objeto está quieto, que un cuerpo está quieto o en reposo sea quieto, su velocidad es cero. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que lo dije al comienzo, pero lo voy a dejar bien claro. Que cuando la velocidad aumenta, cuando vemos que el cuerpo que estamos estudiando aumenta su velocidad,
decimos que el movimiento es acelerado. Por ejemplo, cuando usted está en un carro o que uno ve las películas que están en un semáforo en rojo y se pone en verde. Y si usted va tarde para un compromiso, no sé, se me ocurre, usted le dice al conductor, acelere, acelere. O sea, usted lo que le está diciendo es, aumente la velocidad. Entonces, cuando la velocidad aumenta, hablamos de que el movimiento es acelerado. Entonces, llamaríamos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la velocidad va aumentando. Entonces, ¿cuándo la velocidad aumenta? Cuando tenemos valores de aceleración que son positivos, como en el caso anterior. No este que analizamos ahorita, sino el anterior, que era un caso de aceleración positiva, y nos dimos cuenta que la velocidad iba aumentando. Entonces, para aceleraciones positivas, la velocidad aumenta. Alguien me preguntará, profesor, ¿y esto qué es? Es un símbolo de una desigualdad que me dice que para los valores de la aceleración que son mayores o iguales que cero. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que para valores positivos de la aceleración, la velocidad va aumentando. Pero cuando la velocidad disminuye, se habla de una desaceleración o un frenado, o sea, o frenar. Frenar o desacelerar es que la velocidad disminuye. Y en ese caso nos vamos a encontrar con aceleraciones negativas, como acá, que tenemos una aceleración negativa y vemos como la rapidez de este ciclista fue disminuyendo. Entonces, lo que quiero que guardemos en nuestra mente, por favor, es que cuando tenemos aceleraciones positivas, es que la velocidad va aumentando. Pero cuando tenemos aceleraciones negativas, es que la velocidad va disminuyendo. Cualquier pregunta, cualquier duda, no les dé pena, me comentan que les trataré de explicar lo mejor posible, ¿vale? Yo voy continuando, yo continúo, pero si usted ve que hay alguna parte que se confunde, me avisa para parar y poder aclarar sus inquietudes. Bueno, entonces, ¿pero qué variables son las que hacen parte de este sistema? En el tema anterior, el MRU, que fue el tema anterior, solamente teníamos tres variables, que eran la velocidad, la distancia y el tiempo, y ya no más. Ahora aquí tenemos otras variables que vamos a ver a continuación, que son con las que vamos a trabajar acá. ¿Cuáles son esas variables? Tenemos primero la distancia, que se simboliza con una D minúscula. Tenemos el tiempo, que se simboliza con una T minúscula. Tenemos la velocidad inicial, que es una V minúscula con un cero en la parte de abajo o una I, como quieran. También tenemos a la velocidad final, que se simboliza con una V y una F en la parte de abajo, o a veces solamente se simboliza solamente con la V minúscula. Bueno, realmente no es la V, con la V minúscula y una F. Y tenemos a la variable protagónica, o la más importante, por decirlo de alguna manera, que es la aceleración. Entonces, el objetivo principal de los problemas que vamos a analizar en este tema va a estar encaminado a determinar estas variables: la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración. Siempre nos van a preguntar como, calcule la aceleración de un cuerpo que, o calcule el tiempo que tarda un tren en llegar a un punto A con una aceleración, o calcule la velocidad final, o calcule la velocidad con la que termina, o calcule la distancia. Esas son las variables que siempre van a presentarse en todos ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar de un problema esos datos? Pues miremos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que nos vamos a encontrar tanto en los problemas que vamos a resolver como en los trabajos que ustedes van a realizar, en los talleres o en las actividades que nosotros hagamos acá en esta clase virtual. Entonces, por ejemplo, tenemos un enunciado que dice: un ciclista avanza con MRUA, o sea, con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recorriendo 25 metros en 5 segundos, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. El ciclista inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 18 metros por segundo. Entonces, ¿cómo hacemos para extraer esos datos que están en el enunciado y colocarlos acá de manera ordenada? Bueno, miremos. Un ciclista avanza con MRUA recorriendo 25 metros. 25 metros es una magnitud ¿de qué? De tiempo, de velocidad, de distancia o de aceleración. ¿Quién me ayuda o quién cree saber la respuesta?
Distancia no. Muy bien, exactamente. Eso es lo que genera mucha confusión en algunos, porque algunos, cuando ven, por ejemplo, en ese caso 25 metros, algunos que se confunden creen que eso es tiempo, o creen que eso es velocidad, o creen que es aceleración. O sea, una de las dificultades que yo he notado en estos temas en los estudiantes es que como el tema es nuevo y mucho más que ahora que no, pues no tenemos el lugar para hacer de pronto una práctica de medición para que podamos ¿cómo es? O sea, ingresar en nuestra mente lo que es la distancia, el tiempo, la velocidad y poder reconocerlo fácilmente. Por eso yo veo que algunos estudiantes lo primero que tienen que resolver es poder identificar de acuerdo a las unidades qué variable representa. Muy bien para la persona que contestó, 25 metros pues representa distancia. Recorriendo 25 metros en 5 segundos. 5 segundos, ¿qué creen que es? Tiempo. Tiempo, exactamente. Tiempo. Tiempo. Entonces, yo entonces en la tabla donde dice tiempo, le coloco 5 segundos. Dice, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Ya aquí me están diciendo directamente que es esa aceleración, pues entonces la coloco acá, sin ningún problema. ¿Sí? Dice, el ciclista inicia su recorrido. Miren lo siguiente, porque no me están diciendo, bueno, este inicia su recorrido con 10 metros sobre segundo. Esto que está acá es velocidad. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿será velocidad inicial o será velocidad final? Pero me están diciendo, el ciclista inicia su recorrido. Entonces, como están diciendo que él inicia su recorrido, pues esto es velocidad inicial. ¿Sí? Entonces será velocidad inicial 10 metros sobre segundo. Démonos cuenta de algo, que en los enunciados que nos entregan, no siempre nos van a dar la información de manera explícita. O sea, no siempre van a decir a usted, velocidad inicial vale tanto, velocidad final vale tanto. No, le entregan un texto al cual obviamente usted le tiene que hacer una lectura. Espéreme un minuto, 2 minutos, resuelvo algo acá y ya regreso, por favor, qué pena. Deme un minuto o dos. Listo, qué pena. Tenía que resolver algo acá. Entonces, démonos cuenta que en los enunciados, los textos, vamos a tener que leerlos, obviamente, pero también vamos a tener que hacer una comprensión de lectura a esos textos, porque generalmente la información no está como así tan fácil de verla. Hay que ver la situación, analizarla, tomar y sacar todos los datos, ¿sí? Y algo muy importante, que a veces los estudiantes pues también les cuesta, porque eso es nuevo, esto es nuevo. Algo muy importante y que yo exijo, no porque lo quiera exigir, sino porque sé que cuando ustedes lo hagan, eso les va a facilitar a ustedes mucho el análisis de todos los problemas que vamos a trabajar en el curso, y es hacer un gráfico, un esquema, una representación, una ilustración de lo que estamos trabajando. Cuando de pronto un estudiante a mí me entrega la solución de un ejercicio, en una evaluación, en un taller, donde sea, y no me coloca un dibujo, un esquema, yo de alguna manera, creo que el estudiante no lo entendió bien, porque o lo hizo mecánicamente, o tal vez no supo ubicar los valores dentro de cada una de las variables de este tema. Por lo tanto, les hago la recomendación y aprovecho la oportunidad. Por favor, gráficos en todo, o sea, en cualquier ejercicio que usted me entregue a mí de este tema, porque haremos actividades, también hay un taller, obviamente, que vamos a realizar.
o en clase cuando regresemos a la presencialidad, en la alternancia, ustedes siempre van a ver que todo esto es con un dibujo. Si no hay un dibujo, no hay una herramienta con la cual podamos analizar la situación. Entonces, termina este programa diciéndonos, el ciclista inicia su recorrido con 10 metros sobre segundo, o sea, esa es velocidad inicial, y lo termina con 18 metros sobre segundo. Entonces, como habla de lo termina, pues obviamente concluimos de que eso se refiere a la velocidad final. Entonces, démonos cuenta que en este ejercicio no nos están diciendo la velocidad inicial es tanto y la velocidad final es tanto, no. Nos están dando un texto al cual nosotros analizamos y a partir de ahí, pues sencillamente tomamos los datos que nos van a ser útiles. Bueno, entonces ya sabemos que son 5 variables con las que vamos a trabajar en este tema, que es distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con las fórmulas del movimiento y yo les pido que por favor tomen apuntes de estas fórmulas. Si no van a tomar el apunte ahorita, por favor tómenlo cuando la clase esté grabada y se los envíe, pero esas fórmulas ténganlas a la mano, porque con ellas son las que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con Profe, 4 fórmulas. ¿Perdón? ¿Alguien está comentando algo? sí, profe, una pregunta. ¿Usted hoy va a poner ejercicios? No, porque apenas estamos explicando el tema, ¿sí? Estamos explicando la fórmula, las variables. No voy a tratar de resolver, tal vez si nos da el tiempo, un ejercicio, pero no creo que nos dé como para colocar un taller y ponerlo, no creo que me dé. Tal vez la próxima clase sí. Pero entonces, algo muy importante, y gracias por el comentario, el hecho de que, por ejemplo, yo coloque un punto para desarrollar y que de pronto coloque el reto de que los primeros 5 que lo entreguen tienen una valoración dentro de los talleres, etcétera. Eso no significa que otros profesores tengan que hacerlo, porque se ha presentado esa dificultad con que no todos los profesores manejamos la misma metodología. Entonces, quería hacerle la recomendación que, pues, esto de los ejercicios de actividades en clase la vamos a realizar, claro que sí, pero por si acaso, si no se realizan, no pasa nada, porque es que lo que la obligación que a mí me interesa más es el taller, ¿sí? Y ya me llamaron la atención, pues, de no seguir de pronto los procedimientos que otros profesores están siguiendo y de pronto vamos a tener que quedarnos solamente con lo del taller. Entonces, voy a organizarme bien para ver si hacemos una actividad, pero si hacemos una actividad tal vez que no valga por el 100% del taller, sino por alguna parte del taller, para que podamos trabajar de esa manera. ¿Listo? Profe, qué pena. Es que a mí ¿Sí? se me cayó el internet y apenas pude volver a entrar. No, tranquila, pues estábamos viendo ahorita lo que eran las variables del movimiento, que del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son 5: distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Y ahorita vamos a ver, en la presentación está, cuáles son las fórmulas que vamos a trabajar. Son varias fórmulas y pues me gustaría que le tomaran nota, pues, o si no, entonces cuando quede grabada la clase, ustedes pues las tengan, las anoten, porque en los ejercicios que vamos a resolver, las vamos a necesitar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fórmulas de este movimiento? La primera es B sub F igual a B sub 0 más o menos A por T. ¿Qué significa este más o menos? Que en algunas ocasiones se coloca el más y en otras ocasiones se coloca el menos. ¿Cuándo se coloca el más o cuándo se coloca el menos? Ya más adelante lo vamos a explicar. Esto ya hace parte del cuarto taller, dice Pablo Bedoya. Sí, claro que sí, Pablo. Eso hace parte del cuarto taller, exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Vuelvo y digo, ¿qué significa este símbolo? Que en algunas ocasiones vamos a utilizar el signo más y en otras ocasiones podremos utilizar el signo menos. ¿Cuándo vamos a utilizar el signo más o cuándo utilizaríamos el signo menos? Más adelante, cuando termine de presentar todas las ecuaciones, voy a explicar cómo. Listo, tenemos la segunda ecuación que dice D igual a B sub 0 más B sub F dividido entre 2 por T. ¿Qué significa? Que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 por o multiplicado por el tiempo. Ecuación número 3. Tenemos que D es igual
AB sub 0 por T más o menos A por T al cuadrado dividido en 2. ¿Qué significa? Que la distancia recorrida también es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más o menos, dependiendo del caso, la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Cuarta ecuación. Tenemos B sub F al cuadrado igual B sub 0 al cuadrado más o menos, dependiendo de las circunstancias, 2 multiplicado por A multiplicado por D. ¿Qué significa? Que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 por la aceleración por la distancia. No son las únicas ecuaciones de este movimiento, pero son las ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar en este curso. Son 4 ecuaciones. Entonces, son ecuaciones que debemos tener a la mano, porque vamos a utilizarlas. Pero la pregunta que quería resolverles ahora es, ¿cuándo utilizamos en la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 4, cuándo utilizamos el signo más, cuándo utilizamos el signo menos? Pues es muy sencillo. El signo más se utiliza cuando veamos que el cuerpo aumenta de velocidad. Cuando veamos que el cuerpo aumenta de velocidad o aumenta de rapidez, en la ecuación 1 aquí colocamos más, en la ecuación 3 aquí colocamos más, y en la ecuación 4 aquí colocamos más. Por el contrario, el signo menos en las ecuaciones lo utilizamos cuando la velocidad de ese cuerpo, sea un carro, una persona, un ciclista, una flecha, una bala, lo que sea, cuando la velocidad de ese cuerpo disminuye o la rapidez disminuye, en la ecuación 1 usamos un signo menos, en la ecuación 3 usamos un signo menos y en la ecuación 4 usamos un signo menos. Claro esa parte porque no quiero que confundan ese signo que tal vez es la primera vez que lo ven. Pero bueno. La gran pregunta es la siguiente. ¿Cuál de todas esas ecuaciones vamos a utilizar para resolver cada problema? Esa es la primera pregunta con la que uno se tiene que enfrentar cuando va a resolver un ejercicio relacionado con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál ecuación utilizo? ¿Cuál? Entonces, es muy sencillo. Tenemos 4 ecuaciones, ¿sí? Ahí están las ecuaciones. Y las variables de este movimiento les comentaba anteriormente que son 5, que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y la aceleración, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entendamos ahora es que en estas ecuaciones que les acabé de presentar, tenemos, en este movimiento que estamos trabajando, tenemos 5 variables. Las 5 variables son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Y en las ecuaciones que trabajamos o que les presenté, en esas ecuaciones siempre van a haber solo 4 variables. Entonces, vamos a identificar de las ecuaciones que les presenté cuál variable haría falta. ¿Cuál variable haría falta? Vamos a ver. Voy a presentarles nuevamente la pantalla. Miremos a ver qué variable hace falta. En la ecuación número 1. Tenemos acá en la ecuación número 1. ¿Qué variable hace falta? Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos la aceleración y tenemos el tiempo. ¿Qué variable de las 5 que trabajamos en este movimiento hace falta? A ver quién. Distancia. Muy bien, la distancia. La distancia. Entonces, en la ecuación 1 hace falta la distancia. No está la distancia por ninguna parte. Muy bien. Ahora, en la ecuación 2 tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. ¿Qué variable hace falta ahí? Aceleración. La aceleración. Muy bien. En la ecuación 2 no aparece por ningún lado la aceleración. Ahora, en la ecuación 3 tenemos la aceleración, tenemos el tiempo, que está aquí y acá, tenemos la distancia y tenemos la velocidad inicial. ¿Qué variable haría falta? La velocidad. Velocidad final. La velocidad final, exactamente. Y en la última ecuación tenemos la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. ¿Cuál variable haría falta? El tiempo. El tiempo. Muy bien. Entonces, hemos identificado
las variables que hacen falta en cada ecuación. ¿Qué variable hace falta en cada ecuación? Entonces, a partir de ahí vamos a saber cuál ecuación vamos a utilizar. ¿Cómo así? A nosotros siempre nos van a dar un enunciado, un texto, donde nos van a explicar qué es lo que está pasando y qué quieren que hagamos. En ese texto, después de leerlo, vamos a comprenderlo y mirar qué nos dan y qué nos están preguntando. Siempre, o en la mayoría de los casos, le van a preguntar algo. Calcule algo o le preguntan cuánto vale la aceleración o calcule la aceleración. O sea, siempre le van a pedir que usted determine un valor. ¿Ok? Entonces, si en el enunciado o el texto que usted está leyendo no le dan ningún dato de la distancia, no le dicen cuánto vale la distancia, no le dan ningún dato que usted pueda decir, ah, la distancia es tanto. Ojo con esto. Ni tampoco le preguntan cuánto vale la distancia. O sea, ni le dan ningún dato de la distancia, ni le están pidiendo que la calcule, ni le preguntan por ella, ni nada de eso. Entonces, en ese caso, utilizaríamos la ecuación número 1. Ahora, si en el problema a mí no me dan ningún dato de la aceleración, ni me están pidiendo que la calcule, utilizaría la ecuación número 2. Seguidamente, si en el problema que estamos resolviendo no me dan ningún dato de la velocidad final, no me dicen nada de la velocidad final, pero tampoco me están preguntando cuánto vale la velocidad final, entonces en ese caso utilizo la ecuación número 3. Y finalmente, si en el problema que yo estoy resolviendo no me dan nada del tiempo, no me lo entregan, no me dicen el valor, nada, pero tampoco me están pidiendo que lo calcule, ni me están preguntando por él, utilizaría la ecuación número 4. Voy a hacerles un ejemplo. Supongamos, voy a inventar un problema como se me ocurra acá, ¿sí? Entonces sabemos que aquí en este movimiento tenemos 5 variables. ¿Cuáles son? La distancia, el tiempo, tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y tenemos ahí la aceleración. Esas son las variables con las que vamos a trabajar en este movimiento que hace parte del taller número 4. Entonces voy a inventar un problema. Voy a decir que un atleta, o este ciclista, el que está ahí en la pantalla, que este ciclista recorrió una distancia de 25 metros en 5 segundos. Miren que estoy dando ya una distancia de 5 metros en 5 segundos y que partió con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Y le digo, calcule la aceleración con la que se desplazó este ciclista. Entonces le estoy preguntando por la aceleración. Pregunta, ¿qué variable no nombré, no entregué ningún dato, ni le estoy pidiendo que la calcule? La 3. La velocidad final. La velocidad final, porque yo no le dije ni cuánto valía, ni le dije calcule la velocidad final, nada. Ni se la di, ni se la pregunté. Entonces, de estas ecuaciones, que son 4, ¿cuál no tiene velocidad final? La 3. La ecuación número 3. Entonces yo utilizaría la ecuación número 3 para resolver este problema que me acabo de inventar. Pero entonces alguien me podría decir, pero profesor, o sea, listo, en ese problema que usted se inventó, me pedían calcular la aceleración, porque no la conocíamos. Pero en esta ecuación 3 que vamos a utilizar, mire cómo dice distancia igual a algo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos de esta ecuación, como nos están preguntando la aceleración, de esta ecuación nos corresponde despejar el valor de la aceleración. O sea, con seleccionar la ecuación no hemos terminado. Después de haberla seleccionado, tenemos que utilizarla con procedimientos matemáticos para poder determinar o hallar lo que nos estén preguntando. Hagamos un ejemplo, ¿listo? Hagamos un ejemplo rápidamente. Tenemos acá. Dice, un tanque de guerra, es un tanque, bueno, lo que me encontré en internet parecido a un tanque. Un tanque avanza con MRU, o sea, con movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. Creo que explico esto y terminamos porque ya el tiempo está encima. Listo, un tanque avanza con movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. ¿Cómo se muestra en la gráfica? O sea, aquí, miren, una línea recta y aquí se está moviendo.
Si se parte del reposo con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, calcular su rapidez luego de 5 segundos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es sacar la información de ese texto. Entonces, como yo quiero sacar la información, yo me hago este cuadrito. No es necesario hacerlo, yo lo hago por orden, ¿sí? Entonces digo, listo, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Sabemos que aquí son 5 variables las del movimiento, que son distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Entonces dice, bueno, un tanque avanza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, listo. ¿Cómo se muestra en la figura? Bien. Dice aquí, si se parte del reposo. ¿Qué significa que parte del reposo? Significa, el reposo significa que algo está quieto. Cuando algo está en reposo es porque está quieto. Entonces, cuando algo parte del reposo es porque está quieto. Y si algo está quieto, ¿cuánto es su velocidad? ¿Quién me puede responder, por favor? 0. 0, claro. Todo lo que esté quieto, velocidad 0. Eso es algo automático. Si algo está quieto, velocidad 0. O sea que esto es una velocidad, que es velocidad 0. Pero dice algo aquí, si se parte del reposo. Esto parte no es de partir, ¿no? No es de partir algo, no es de partir, no. Este parte es de que inicia el movimiento. O sea, que el análisis que estamos haciendo inicia de que el cuerpo estaba en reposo. Entonces, ¿qué significa? Que aquí me están dando una velocidad de 0, que ¿qué será? ¿La velocidad inicial o la velocidad final? Velocidad inicial. Inicial, porque parte, o sea, exactamente, muy bien. Entonces tenemos que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Démonos cuenta que en el problema no nos están diciendo velocidad inicial es 0, no. Nos están entregando un texto al cual le tenemos que hacer un razonamiento y una comprensión de lectura. Ahora dice, si se parte del reposo, dice, con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya me están dando ahí enseguida que esto es aceleración. Entonces yo coloco aquí, bueno, aceleración, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, calcular su rapidez luego de un tiempo determinado. Si este es calcular su rapidez después de un tiempo determinado, ¿esto qué sería? Una velocidad. Porque rapidez y velocidad para nosotros va a ser lo mismo en este momento. Pero ¿qué velocidad sería? ¿La inicial o la final? ¿Ustedes qué creen? Pues ya tenemos aquí la velocidad inicial. Pues sabemos que sería la velocidad final, ¿cierto? Pero más que porque aquí esté vacío, más que por eso, es porque nos dicen calcular su rapidez luego de 5 segundos, o sea, después de que pasen 5 segundos. Y después de los 5 segundos ya nos encontremos con una velocidad al final de los 5 segundos, por tal motivo eso sería una velocidad final. O sea que nos están pidiendo calcular la velocidad o rapidez después de los 5 segundos, o sea, nos están pidiendo la velocidad final luego de 5 segundos. Estos 5 segundos, pues, lo vimos anteriormente que corresponde al tiempo. Entonces coloco aquí tiempo. Pregunta, ¿qué variable? No me preguntan ni qué variable me dan. No me preguntan ni me dan. La distancia, o sea, que aquí esto ni me dan ningún valor de la distancia, ni me están pidiendo calcularla. Entonces, de la ecuación 1, 2, 3 y 4, ¿cuál creen que utilizaríamos? La 1. La 1, muy bien. Exactamente. En ese caso, utilizaríamos la 1. ¿Y qué hago? Reemplazar. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Miren que él parte de una velocidad 0 y empieza a aumentar la velocidad. Entonces, pregunta, y es la última que les voy a hacer. ¿En esta ecuación utilizaría el más o utilizaría el menos? Si él está aumentando su velocidad, porque parte desde 0 y aumenta. El más. El más, exactamente. Bueno, voy a dejarlas hasta ahí, para no meterles más información, pero entonces en la próxima clase vamos a resolver problemas. Y tal vez haremos alguna actividad, no estoy seguro, ¿sí? Pero entonces, por favor, voy a grabar la clase está siendo grabada para compartirla. Por favor, tengan en cuenta estas ecuaciones, que la tengan a la mano para resolver esos problemas, ¿listo? Bueno, muchachos, denme un segundo, termino de grabar.